de los tejidos fundamentales, que es lo que ustedes deberían conocer de un inicio. Lamentablemente su sílabo eso está un poquito disperso, pero debería conocerse de un inicio esos cuatro tejidos fundamentales para que puedan comprender cómo se organizan los órganos, ¿no? Los órganos en sus diferentes sistemas. Entonces, para el caso del tejido epitelial, eh, al menos a mi consideración, es de los cuatro tipos de tejidos fundamentales el más básico, el más sencillo también de entender. Tiene parámetros muy estandarizados, muy sencillos de identificar, así que no es muy complejo para ustedes, eh, o no va a ser muy complejo para ustedes hacer al menos una identificación mediante microscopía. Sin embargo, lo que más dificulta es saber a qué órgano pertenece según el tipo de epitelio, ¿no? Que dependiendo del tipo de epitelio, obviamente sí dificulta un poco más, otros no tanto, pero vamos a dar tips, ¿no? Recordar primero que el epitelio o el tejido epitelial general eh, se caracteriza por, primero, carecer de matriz, ¿no? Una matriz extracelular, o sea, el espacio entre células es demasiado reducido, casi ausente. También es avascular, eh, también esto descansan sobre una lámina basal, ¿no? Todas las células, o al menos las células de la capa basal, tienen que descansar justamente por esa lámina, que justamente es el medio de separación entre el epitelio y el tejido subyacente, que por lo general es conjuntivo, ¿no? Y además presentan una característica importante que solamente es visible a a la microscopía electrónica, o al menos es más evidente, que es la polaridad, ¿no? Que es la característica por la cual la célula presenta compartimientos o espacios muy especializados. O sea, hay espacios que característicamente tienen una función específica y se localizan prácticamente en todos en todos los epitelios de la misma forma, ¿no? En una zona apical, ¿no? Que es la que está mirando a la luz o al exterior, y la zona vasolateral o también llamada basal y lateral, ¿no? La zona apical va a presentar una serie de proyecciones o prolongaciones que van a permitir la comunicación y el mejoramiento de o el aumento en la superficie o en la superficie de contacto entre el epitelio y el exterior, y eso va a ser muy importante para cierto tipo de tejidos, bueno, cierto tipo de epitelios. Y en el caso de la zona vasolateral va a contener muchos receptores, muchos canales que van a permitir el pase de sustancias, ¿no? Que también va a ser importante para otro tipo de epitelios. Eso vamos a ir hablándolo. Entonces acá en su guía se nos muestran los epitelios monoestratificados, de transición, poliestratificados, estratificados y glandular. Eh, por lo general los epitelios se clasifican en dos, o al menos los libros los clasifican de esta manera, según la función principal de un epitelio, ¿no? Tiene dos funciones, o revestir o eh, formar a la secreción de algún tipo de sustancia, ¿no? Que se le llamamos epitelio glandular. La revestimiento, el tejido de revestimiento por lo general se divide según dos parámetros, la cantidad de capas, ¿no? Y eh, la forma de la última capa, o si en el caso es de monoestratificado, de la única capa que hay, ¿no? Existen tres tipos de morfologías, ¿no? Una plana, también llamada pavimentosa, ¿no? Como si fuera una cera, el pavimento, o también llamada escamosa, porque cuando se desprende forman escamas, como la piel, ¿no? Por eso se le llama escamoso o plano. Después tenemos el cúbico, ¿no? Que obviamente se le llama cúbico porque la morfología de la célula individual, tanto en ancho, alto y grosor, es muy similar, ¿no? Y el columnar, también llamado eh, cilíndrico, ¿no? Ese, o prismático, también se caracteriza por ser más alto que el resto de sus dimensiones, ¿no? Y eso fácilmente se puede identificar en la microscopía. En el caso de los poliestratificados, la capa que se tiene que identificar para poder saber si es plano, cúbico o cilíndrico es la última, la más externa, no la basal, la más externa, porque por lo general la basal suelen ser cúbicas en todos los casos, a excepción obviamente del del plano simple, ¿no? Ah, también decir que el monoestratificado se llama también se puede llamar simple, ¿no? Entonces, todas esas denominaciones las tienen que saber. También existen epitelios especializados, digamos así, ¿no? Porque carecen de las características típicas de un epitelio bajo el criterio que ya comenté de forma y de estratos. O sea, estamos hablando del epitelio de transición y el epitelio pseudo-estratificado, ¿no? Y eso lo vamos a ver en cada uno de los casos.
Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con las monoestratificadas o simples, ¿no? En el caso de las monoestratificadas, poseemos acá el prototipo de un epitelio plano, simple plano, ¿no? Este epitelio simple plano puede estar presente, por ejemplo, en zonas, o yo al menos lo recuerdo, y lo deberían hacer de esa manera, asociándolo a la función que pueden cumplir. Si un epitelio tiene solo una capa, y esta única capa es plana, la función que debe cumplir es el de pase de sustancias, porque justamente la necesidad de que sea una capa plana eh, surge del requerimiento de que el medio externo a ese epitelio tenga que trasladar sustancias al medio interno de la manera más rápida posible. Entonces, ¿en qué situaciones se debe considerar eso? Por ejemplo, acá en la cápsula de Bowman, ¿no? Que es importante para la filtración glomerular, ¿no? Estamos hablando del glomérulo de Malpighi, ¿no? La cápsula de Bowman tiene dos zonas, ¿no? Una capa externa, una capa interna. La capa externa, la que tapiza la propia cápsula, está formada por el simple plano. Y la importancia justamente es porque el ultrafiltrado del, del glomérulo requiere de justamente un paso de sustancias, de agua, de solutos, lo suficientemente rápido como para que no exista una obstrucción, ¿no? O algún tipo de proceso que evite que este filtrado sea lo más eficiente posible, ¿no? En ese caso, para eso se requiere este epitelio plano. Otro ejemplo, por ejemplo, el alvéolo pulmonar, ¿no? En el caso de los neumocitos tipo 1, encargados de la zona de hematosis o de intercambio gaseoso, también requieren de un epitelio plano para poder llegar a realizar la difusión de gases de manera eficiente, ¿no? Ya, ese es en el caso de los epitelios simple plano. Pueden identificar, al menos en la imagen, lamentablemente no está tan bien de calidad y a veces no se puede observar en este caso las células planas. Acá sí se puede observar en donde estoy colocando mi puntero, una célula plana. La célula plana, obviamente su citoplasma es demasiado fino como para poder observarse, a menos que esté teñido con otro tipo de tensiones no se va a observar muy bien, pero lo que sí se va a observar claramente y lo que uno tiene que identificar son las células, o digo, los núcleos que lo componen. El núcleo de un epitelio simple plano va a ser, como su mismo nombre lo dice, plano. Entonces la célula, el núcleo va a estar aplanado, va a estar achatado, ¿no? Y eso es característico. Ah, ya, otro lugar donde debería haber también epitelio simple plano, si les preguntan, es en el endotelio, ¿no? El endotelio vascular, o sea, la capa interna de los vasos sanguíneos. Esa capa interna, y especialmente en los capilares donde solamente está el endotelio, eh, es importante porque justamente, al igual que en el alveolo, se requiere el intercambio gaseoso, la hematosis entre el alveolo y la sangre. En el caso del tejido final, el receptor, por ejemplo, estamos hablando del músculo, del cerebro, etcétera, se requiere también de de una barrera lo suficientemente fina para que los gases y los solutos pasen de manera eficiente. Entonces también se requiere de ese tipo de epitelios. Bueno, acá se ve en otra imagen. Acá sí se ve mucho mejor. Sí, se ve mucho mejor la distribución de los núcleos del epitelio. Se ven esas franjas oscuras, ¿no? De hematoxilina, ¿no? Que indican que ahí hay un epitelio simple plano. En todos los epitelios simple planos se van a observar lo mismo. Acá, en el endotelio, en el alveolo, la misma morfología, ¿sí? A ustedes se les preguntan si es que si tuviesen alternativas, eh, en dónde está ubicado en el caso de la cápsula de Bowman, está ocupado en su capa parietal, ¿sí? Si es que solo le colocan cápsula de Bowman, pues marca cápsula de Bowman, pero es más específico y así le gusta a Paz, sería capa parietal, ¿no? Que es las de las dos capas que componen esta cápsula, ¿sí? Como dice su imagen, la parte interna, estamos hablando del glomérulo, ¿no? Está formado por un neuvillo de vasos sanguíneos, de capilares, y por tanto también va a estar compuesta por justamente, ¿cómo se llama? Endotelio que tiene epitelio simple plano, ¿sí? Solo que como está bien comprimido no se ve claramente, aunque sí se pueden observar algunos núcleos planitos que pueden dar indicio de que estamos hablando de un endotelio, pero también hay otro tipo de células, por ejemplo el mesángio, que no es esto endotelio, no es ni siquiera epitelio,
es tejido conjuntivo. Entonces es muy complicado poder distinguirlo, pero lo que sí se puede distinguir claramente como prototipo de plano es la cápsula de Bowman en su capa parietal. En el caso de los cúbicos, el prototipo de cúbico, al menos el que se le pregunta siempre acá en vaquero, es el plexo coroideo, ¿no? Porque al menos es donde tienen la lámina, ¿no? ¿Qué es un plexo coroideo? Es la asociación de tejido conjuntivo y que en ese están inmersos en el vaso sanguíneo y un epitelio cúbico de revestimiento, ¿sí? Que permite justamente el pase o el filtrado de la sangre para la formación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por lo general están ubicados en los ventrículos laterales, ¿no? En los ventrículos laterales el sistema de, de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este epitelio por lo general es cúbico, es un prototipo también. Otro tipo de célula, de tejido que puede poseer, o por lo general posee, según la actividad que tenga, es la tiroides, ¿no? La tiroides es una glándula endocrina, ¿no? O sea, que libera su contenido a la sangre, cuyas glándulas, o sea, cuyas unidades glandulares están formadas por células cúbicas. Y en general, todas las glándulas exocrinas, que vamos a ver que una glándula exocrina, a diferencia de la endocrina, libera su contenido al exterior o a la luz intestinal, a la luz del cuerpo, van a estar compuestas en el conducto que justamente permite la liberación de la sustancia de epitelio cúbico. ¿Sí? Entonces hay que recordar que el epitelio cúbico simple, estamos hablando del monoestratificado, está en el plexo coroideo, como primer lugar, está en la tiroides, si es que les preguntan si hay una lámina de tiroides, pues quizá, y también están en los conductos de las glándulas exocrinas, ¿sí? De toda glándula exocrina, su conducto está compuesto por célula cúbica. Obviamente no todo el trayecto está compuesto específicamente por célula cúbica, es muy variable, pero por lo general está formado por célula cúbica, ¿sí? ¿Cómo lo pueden identificar acá? Fácilmente ven que es una estructura arbórea. Recordarán que al momento de uno cortar una lámina se van a ver proyecciones que uno simula que puedan estar separadas, pero realmente todos están formando parte de una misma estructura. Estas zonas están pegadas al principal, o sea, parece una estructura arbórea, como comento. Y esta estructura arbórea contiene muchos vasos sanguíneos, se dan cuenta que tiene epitelio simple plano, con muchos eritrocitos, ¿no? Que son esas células rojitas. Y lo más importante es el revestimiento. Siempre tienen que fijarse en el revestimiento. Si ese revestimiento está formado por células cúbicas, no cabe duda que esto es una vellosidad coridea, un plexo corideo. Ahora, para el cilíndrico, el prototipo de epitelio cilíndrico simple es el intestino, ¿sí? Precisamente, o sea, estamos hablando de tracto digestivo, ¿no? En su porción tanto en, podemos estar hablando del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, todos esos van a poseer ese tipo de epitelio, ¿no? Un epitelio simple cilíndrico o cilíndrico simple. La característica es, y principalmente en el intestino, es la presencia de células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Para eso tenemos que saber que les había comentado que el epitelio tiene dos funciones, o se clasifica según su función en dos tipos. En un epitelio de revestimiento, o sea, que reviste las cavidades o reviste el exterior del cuerpo, y esa es la única función que tiene. Y la otra es el epitelio glandular. El epitelio glandular es muy, muy variado. Pueden ser glándulas endocrinas, glándulas exocrinas, pero también se puede clasificar como glándulas monocelulares o pluricelulares. ¿A qué nos referimos con monocelulares? De que solamente está compuesta por una célula. Y esa célula es la que observamos acá. O sea, solo existe una célula que en su interior, en su citoplasma, están conteniendo, están acumulando la sustancia, en este caso es moco, y este moco se va a liberar al exterior conforme se requiera, ¿no? Por ejemplo, en el intestino se requiere para humedecer, para poder difundir las sustancias para la absorción. En el caso del intestino delgado, en el duodeno, también se requiere mucho de estas células para poder, y especialmente glándulas exocrinas, para la liberación de bicarbonato y de otras sustancias para que el jugo gástrico no erosione el epitelio del intestino, ¿no? Y así. Entonces, esto
este tipo de células que parecen globitos blancos, porque la mucina, el moco, por lo general, al momento de prepararlo, excepto si es que se llega a tener mucho cuidado, se utilizan preparados especiales, sí, en este caso, es una muestra, un preparado, digamos, de rutina de hematoxilina eosina, se puede observar que son globitos blancos porque se ha perdido la mucina, ¿no? O sea, no es que no haya originalmente nada ahí, sí hay ahí, pero se ha perdido con la preparación. Entonces, ese globito blanco, la célula caliciforme, también le llaman células de goblet, digo, de globet, perdón, de globet, y bueno, eso es lo que tienen que observar. También, ¿cómo se observa clásicamente una célula cilíndrica? En la plana nos fijamos que era más que nada el citoplasma es casi escaso, lo que se observa es el núcleo aplanado, achatado. En el caso del cúbico, no les expliqué muy bien, pero en el cúbico el núcleo es redondeado, es circular, completamente circular, y por lo general es central. Dentro de la misma célula se observa, o sea, en el centro de la misma célula se observa el núcleo, bien centrado, bien redondito, ¿no? Bien bonito. En el caso de la cilíndrica, sea en el polio o en el monoestratificado, los los núcleos suelen ser ovalados, pueden redondeados, pero también pueden ser más que ser redondeados, ovalados, y van a tender a estar en la zona basal de la célula. Por eso que van a encontrar dos zonas muy diferenciadas, una zona apical eosinófila, que es donde está el citoplasma principalmente, y la zona basal que va a contener a los núcleos, ¿sí? Bien ordenaditos, uno al costado de otro. Muy importante saber que están uno al costado de otro, ¿sí? Siempre, si estamos hablando de cilíndrico, tienen que estar uno al lado de otro, porque en el pseudoestratificado vamos a darnos cuenta que ese no es el caso, ¿sí? El orden de las células cilíndricas es bien evidente, o sea, en el caso de sus núcleos. Y es muy importante para la distinción entre un cilíndrico simple, un cilíndrico y un pseudoestratificado, ¿sí? Muy importante. En el caso del monoestratificado con chapa estriada. La chapa estriada hace referencia especialmente a un tipo de epitelio del tipo cilíndrico simple, pero que está ubicado en una porción del intestino, especialmente intestino delgado, en este caso yeyuno, que característicamente, además de la célula de Goblet, además de la característica disposición de las células cilíndricas, van a poseer unas proyecciones apicales. Como comenté, hay proyecciones en la zona apical especializadas para aumentar el área de superficie. ¿Y por qué es importante aumentar el área de superficie? Porque justamente este tipo el intestino en general se encarga de la absorción de nutrientes, entonces requieren de una mayor área de superficie para que haya un mayor contacto con las sustancias, ¿no? Entonces, justamente la chapa estriada se va a notar, acá no se ve tan bien, pero por lo general se nota como una zona oscura en la zona apical, o sea, en el borde, una zona oscurita, ¿sí? Bien oscurita, que por lo general está formado por microvillosiades, pero las microvillosiades no se pueden ver a este aumento ni siquiera en microscopía óptica, pero por lo general se identifica por una zona bien, esto, bien marcada en la zona apical de las células. Obviamente, si es que ustedes les preguntan qué tipo de órgano es, no les van a preguntar tanto el tipo de órgano, pero sí les van a preguntar el epitelio. Y ese epitelio eh, tienen que saberlo porque obviamente ya saben cómo es la disposición de las células, ven que hay células de Goblet. Ya si ven que hay células de Goblet, eso casi seguro es un epitelio cilíndrico simple, a menos que también sea subnotificado, también vamos a ver que tiene células de Goblet. Pero la chapa estriada solo se observa en solo ciertos lugares, como son el intestino delgado. En el caso, hay otros lugares donde también se observan microvillosidades, aunque no se le llama chapa estriada, que es en el riñón, porque en el riñón, en los túbulos proximales, como recordarán de preuniversitario, en los túbulos proximales, a- justo pasada la filtración por la cápsula de Bowman, se requiere de una reabsorción masiva de nutrientes esenciales, como la glucosa, etcétera, y para eso también se requiere de unas proyecciones, algunas especializaciones apicales que permitan que el área de superficie sea lo más amplio posible. Entonces, con eso se reabsorbe, y por eso que el epitelio del túbulo proximal suele ser similar en el caso del riñón, en el caso del intestino delgado. Ahora, vamos a pasar con epitelio de transición. El epitelio de transición, hay que recordar,
que es diferente a transición de epitelios. ¿Por qué acá les colocaron transición de epitelios? Ya, acá hay que hacer una distinción bien clara. Una cosa es epitelio de transición y otra cosa es transición de epitelios. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero realmente son cosas muy distintas. Un epitelio de transición es un epitelio que cambia. Por eso le llaman también polimorfo, porque cambia de forma. Tiene diferentes formas. Y ese es el prototipo de epitelio especializado llamado urotelio, ¿no? El urotelio es el epitelio que se encuentra a nivel del tracto urológico, ¿no? Estamos hablando en el prototipo de la vejiga, pero no solamente está en la vejiga, pues también está en los uréteres, está en la zona proximal de la uretra, está en los cálices mayores, cálices menores del riñón, ¿no? Todas esas zonas tienen epitelio de transición, urotelio, que vamos a ver en un rato. Otra cosa es la transición de epitelios. O sea, es el cambio de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. No es que sean el mismo tipo de epitelio, ¿sí? Y el prototipo de transición de epitelios estamos hablando del cardias, ¿no? O sea, el punto anatómico limitante entre el esófago y el estómago, ¿no? ¿Y qué tipo de epitelio tiene el esófago? Como toda mucosa, un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. O sea, tiene un epitelio con múltiples capas, como se observará acá, tiene múltiples capas, muchas capas de células, pero que en su última capa se notarán que tienen células aplanadas. Entonces es un epitelio poliestratificado plano, ¿no? No tiene queratina, o sea, no tiene una zona que se está desfacelando, que es acelular, o sea, que no tiene forma celular. No, eso no tiene queratina. Entonces, esto es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, típico de las mucosas. Ya adelantándonos, ¿no? En la mucosa oral, en la mucosa vaginal, en el esófago, todas esas zonas tienen este tipo de epitelio. También el exocervix también tienen este tipo de epitelio. Eh, y el otro es la zona del cardias, ¿no? La zona más proximal del estómago que también se limita con el esófago. Esta zona está formada por un epitelio glandular y con un epitelio típico cilíndrico simple, como había comentado. El estómago, el intestino suelen tener este tipo de epitelio simple. Entonces, la epitelio de transición justamente es el cambio de un epitelio a otro epitelio, un epitelio maduro a otro epitelio maduro, ¿no? Ese es el epitelio de transición. Digo, la transición de epitelios, que no es lo mismo que epitelio de transición. Entonces, no, acá deberían decir, sí, está bien, transición de epitelio, está bien, transición de epitelio con el cardias. Está un aumento muy amplio, pero sí se puede notar un cambio drástico entre un tipo de epitelio que se observa acá en la parte izquierda y otro tipo de epitelio que es la parte derecha, ¿sí? No sé si puede aumentar más, creo que sí. Genial, sí se puede. Bien, ya. Lamentablemente por el aumento, también la toma de la foto, no se observa muy bien las células, ¿no? Pero sí se nota que este tipo de epitelio es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, típico del esófago. Y acá podemos observar el típico de la zona glandular del estómago, que está formado por células planas, digo, células cilíndricas simples que forman criptas, o sea, forman estas eh, protrusiones, bueno, estamos hablando de invaginaciones hacia las mucosas, ¿no? Que son esas proyecciones de acá, y que van a poseer muchos tipos de células, muchísimos tipos de células, no solamente la célula típica cilíndrica. Ya, ese es otro tema de conversación, pero se nota acá que hay una diferencia, ¿no? Un cambio abrupto entre un epitelio y otro. Esa es la transición de epitelios, por si acaso. Que no es lo mismo que... Ya. En la siguiente, vamos a ver... Uy, ¿qué pasó? Ya. En la siguiente, ya mismo, transición de epitelios, epitelio plano, no, estos epitelios plano, plastificado, no creatinizado, ¿no? Ven las células planas en la zona más externa. Y este es el epitelio glandular con muchas células cilíndricas. Bueno, acá no se nota muy bien por, bueno, ya el corte, pero sí se ve que ahí tiene los núcleos en la zona más interna, ¿no? Que es esta zona con amplia extinción esto de hematoxilina. Sí, tiene muchas células de Goblet y etcétera. Pero se nota el cambio, ¿no?
que esa es una transición de epitelios. Ahora, epitelio poliestratificado. Bueno, deberían haber colocado, acá sí debería haber el cambio, ¿no? Como les comento, debe haberse dicho acá, transición de epitelios, por si acaso, que no es epitelio de transición, por si acaso. Vamos al epitelio poliestratificado. Se divide en la misma morfología, como les había comentado. En caso de... Ahí está. Sí. Esto, técnicamente, el epitelio poliestratificado lleva el epitelio polimorfo, urotelio, también epitelio de transición. También es un tipo de epitelio poliestratificado, pero es especializado. Por eso que se le suele sacar de la clasificación, porque su morfología cambia según el estado de estiramiento del tejido, ¿no? Del órgano. Por ejemplo, en la vejiga, cuando está distendida debido al llenado de orina o cuando se vacía, ¿no? Cambia justamente la morfología de las células porque justamente la presión de la orina hace que se aplasten. En este caso estamos hablando de una vejiga distendida, de una vejiga evacuada, en el cual vemos muchas capas de células. Por lo general, el urotelio presenta entre 5 a 7 capas de células. Y digamos, este tipo de tejido suele tener en la zona más apical, en la zona más exterior, un tipo de célula muy especial, muy típica, que lo primero que tienen que identificar, que se le llama célula en sombrilla, célula en paraguas, célula en cúpula, que son esas células que tienen forma justamente de cúpula o de sombrilla, ¿sí? Que son las que principalmente se cambian en morfología al momento de distenderse, ¿no? El órgano. Eso es lo que tienen que observar ustedes. El órgano prácticamente no les van a preguntar por la vejiga, pero como les digo, no solamente este tipo de epitelio está en la vejiga, está en varios lugares, ¿sí? En varios lugares del tracto urológico o urinario. ¿Qué más? Por lo general tiene tres capas, creo que sí se les habrá comentado en teoría, ¿no? Una capa basal, una capa intermedia y una capa externa, que es la que son las células en cúpula. Una imagen, es la misma imagen, se notan las capas, ¿no? La capa basal solo tiene una capa, la capa externa también solo tiene una capa, y la capa intermedia es la que tiene más células, capas de células, que serían de 3 a 5 capas, de 3 a 5 capas de células, es la capa intermedia, ¿no? Ahora tenemos, ahí la misma, el urotelio, pero en otra imagen. En esta imagen podemos observar lo mismo, solo que es ya menos resolución, está mucho más amplio. No se observa muy bien las células en cúpula, se ven que todo está planito. Solo, este no es el típico epitelio plano, o sea, no es el típico epitelio que está distendido por la orina, porque si no, eso se ve mucho más, pero seguramente por el preparado de la muestra se ha perdido las células en cúpula. Pero sí se observa que es poliestratificado. Entonces ya, si uno es poliestratificado, por lo general se les van a dar una célula en cúpula ahí para que la puedan identificar y para eso ya y ahí distinguir bien que este es un urotelio, porque si no, no lo podrían distinguir, la verdad. Y eso, simplemente eso. Este es el epitelio plano no creatinizado. Como estamos viendo en el caso de epitelios, en la transición de epitelios, vemos que el epitelio plano no creatinizado es típico de las mucosas, como en el caso del esófago, la cavidad oral, la cavidad vaginal, eh, etcétera. Y estas mucosas están compuestas por estas células que tienen un final plano, como les había comentado. No presenta queratina, por eso dicen no queratinizado. Ahorita vamos a ver cómo es un plano queratinizado. Lo mismo, no hay que incidir mucho, tienen las células al final planas, tienen que notar las células planas para decir que esto es un epitelio plano poliestratificado. Si no tienen células planas, esto no es plano, por supuesto. No le pueden catalogar como es. Y siempre van a encontrar ese tipo de células, siempre, siempre. Bien raro que no encuentren ya sería un descuido muy grande en el preparado de la muestra. Para el siguiente tenemos el mismo plano estratificado, pero en este caso sí es queratinizado. Prototipo de la piel, ¿no? Como recordarán, la piel tiene 5 capas, una capa basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato córneo que posee queratina que se esfacela, ¿no? Se libera porque son células muertas prácticamente y esa es la que le da la característica capa queratinizada.
más queratina porque más gruesa es la piel, ¿no? Por ejemplo, los pulpejos de los dedos en la zona palmar, la zona plantar, suele ser mucha cantidad de queratina, también suele haber aquel estrato lúcido, y eso lo van a ver en piel, me imagino. Sí, pero lo principalmente que tienen que identificar son las células planas, y ya que con que identifican que hay queratina, es que ya estamos hablando de un epitelio plano, porque no existe un epitelio poliestratificado cúbico queratinizado, eso no existe, por si acaso. Lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ven que hay zonas desfaceladas que hacen referencia a la queratina, acá también hay zonas desfaceladas con queratina. Eh, ¿Cómo sé que esto es queratina nada más un capa córnea? Porque no hay núcleos. Si no hay núcleos es porque está muerto, ¿sí? Si no hay núcleos, o sea, los puntitos con hematoxilina, o sea, los moraditos, no hay. Entonces, todo esto es capa córnea, ¿sí? Y el resto son capas del estrato de la piel, ¿no? De la epidermis. Sí, eso ya lo van a ver en su capítulo de epidermis, me imagino. Lo mismo, mucho más bonito, mucho más identificado la capa córnea. Acá estamos hablando de todas las células. Acá se nota que están las células núcleos, que estamos hablando de células vivas, y acá estamos hablando del estrato córneo que carecen de núcleos, o los núcleos prácticamente están chiquititos, o sea, picnóticos, o sea, que ya perdieron la funcionalidad porque la célula se murió, ¿no? Y se desfacela, se nota que se desfacelan, se liberan, se desescaman, ¿no? Es lo que nosotros llamamos como suciedad, carca, etcétera, ¿no? Y la capa basal, ¿no? Como les digo, para uno identificar una capa estratificada del tipo que es, tienen que ver la capa más externa, no la capa basal. La capa basal por lo general es cúbica, como se darán cuenta. Cúbica, cúbica, cúbica. Pero la capa externa es la característica. Y si es queratinizado, de hecho, estamos hablando de un poliestratificado plano. Ahora, el pseudoestratificado es el otro tipo de epitelio especializado, como les había comentado. El primero, el polimorfo. En este caso, el pseudoestratificado, a diferencia del polimorfo que se considera dentro, se puede catalogar teóricamente dentro de los poliestratificados, en el caso del epitelio pseudoestratificado es simple, o sea, es unicapa, ¿no? Pero ¿por qué le llamamos pseudoestratificado? Porque parece que tenga varios estratos. Para eso tenemos que saber cómo se distribuyen la capa de células cilíndricas. Las células cilíndricas, como les había comentado, sus núcleos están bien ordenaditos en la zona basal, ¿sí? Uno al costado de otro, uno al costado de otro, como en el caso del yeyuno. Pero como se darán cuenta, acá en el pseudoestratificado ven que los núcleos están uno encima de otros. Hay varios núcleos que están más arriba, algunos pueden ocupar la zona apical de la célula, ¿sí? Otros más abajo, etcétera. Eso da una apariencia de que hay células, que hay varios tipos de células, ¿no? En capas, por eso le llamamos pseudoestratificado, pero realmente no es así, ¿sí? ¿Cómo lo podemos saber identificar? Primero, hay células caliciformes, también llamadas células de Goblet, ¿sí? Segundo, hay unos vellitos por encima que nos dan a entender que ya no son microvellosidades, por lo que las microvellosidades son continuas, se ven como una capa continua en la chapa estriada. En cambio, los cilios, que es lo que posee en el caso del epitelio respiratorio, suelen ser más como pelusas, ¿sí? Más como pelusas, más como pelusas, ¿sí? Eh, y se nota porque todas las células se diferencian en que van a chocar con la capa basal. Todas las células van a chocar con la capa basal. Se nota, se puede claramente identificar. Es bien difícil que uno no lo pueda identificar porque en las únicas células, por ejemplo, las únicas órganos que van a poseer células de Goblet son dos: el pseudoestratificado y el cilíndrico simple. Y el cilíndrico simple tiene una distribución de núcleos bien específica y el pseudoestratificado suele ser muy errático, ¿sí? Tener en cuenta eso. Entonces, ¿dónde lo ubican? En el epitelio respiratorio, el prototipo de la tráquea, ¿no? Que le pueden preguntar. Lo mismo, solo que una peor definición acá hay una mejor definición, acá también ven muchas células de Goblet, muchos espacios donde había mucinas, ¿no? Y ven que los núcleos están uno encima de otros, están muy desordenados, ¿sí? No es un típico plano cilíndrico, digo, simple cilíndrico o cilíndrico simple, sino es que los núcleos están muy desordenados. Y eso es típico de la tráquea o el epitelio respiratorio. Disculpe.
Y para culminar tenemos el epitelio glandular. El epitelio glandular, como les comenté, ¿no? De nuevo, repito, existen dos tipos de epitelio según la función que cumplen, revestimiento y glandular. En el caso del glandular, por lo general estamos hablando del exocrino, ¿sí? Porque el endocrino ya es epitelioide, o sea, tiene características epiteliales, pero no son epiteliales. Eso lo van a ver después. Pero en el caso del epitelio exocrino, digo, el glandular exocrino, vamos a encontrar dos tipos de glándulas, según el contenido que éstas van a producir. Las glándulas serosas y las glándulas mucosas. Y el prototipo donde vamos a ubicar este tipo de glándulas, aunque vamos a encontrarlos en varios lugares, la verdad, son en las glándulas salivales. Las glándulas salivales van a tener, que estamos hablando de las tres mayores, que son la parótida, la sublingual, la submaxilar, van a poseer en diferentes proporciones este tipo de glándulas, ¿sí? De acinos glandulares. Estos son los mucosos y también hay serosos. En este caso, la glándula submaxilar posee más acinos serosos que mucosos. ¿Cómo sé que es un acino seroso? Porque el acino seroso se compone de células muy moraditas, ¿sí? Muy moraditas. En este caso, porque no está bien muy teñida no está muy teñida la muestra, entonces se ve rosado, pero realmente se ve más morado. Eh, Se ve muy morado, se ve muy morado, y suelen estar muy organizadas, muy bien organizadas, como si fueran en circulitos, en circulitos. Esos son los acinos serosos. ¿Qué producen los acinos serosos? Producen agua y muchas proteínas, ¿sí? Y esas proteínas le dan ese característico color. Mientras que los acinos mucosos, como, bueno, ya deberán entender, están compuestas por mucina, y la mucina se pierde con la preparación, por eso que se ve blanco, ¿no? Se ve blanco. Entonces, eso es lo que tienen que observar. Y por lo general, la morfología de los acinos mucosos es muy irregular. Se ven como que es muy irregular, no tiene forma exacta, no es como que es un círculo perfecto, sino pueden tener formas cilíndricas, como palos, etcétera, según el corte. En cambio, los acinos serosos son bolitas, son bolitas. Este no es una buena muestra, la verdad, para poder identificar. En el caso de por si acaso, en la submaxilar, hay más, como dije, acinos serosos que mucosos, ¿sí? Pero están los dos, por si acaso. Acá igual. Acá hay muchos serosos, que son estas bolitas moradas. Moradas, que son muchas células del acino. ¿Sí? Sí. Y hay algunas que son estas blancas que estoy señalando, que son los acinos mucosos, ¿no? Que están con el contenido blanco porque se perdió la mucina, ¿no? También estamos observando estos conductos. Estos conductos que están formados por justamente epitelio simple cúbico o cúbico simple, están formados dan la denominación de conductos intercalares, que son los conductos para la liberación del contenido de estas glándulas, ¿no? Que sería la saliva, prácticamente. Entonces, estos son los conductos intercalares. Ese es su maxilar. Oh, creo que acabé. Ah, sí, acabé. Entonces solo les dieron la submaxilar, si no me equivoco. También está la parótida y también está la sublingual, por si acaso. Y cada uno tiene una proporción distinta de eh, acinos serosos y mucosos. Si no me equivoco, la sublingual tiene más proporción de mucosos que serosos. Y la parótida, por lo general, es casi absolutamente compuesta por acinos serosos, aunque sí puede presentar una pequeña proporción de mucosos, pero más es seroso, por si acaso. Eso creo que ha sido todo por las láminas que me han mandado ustedes de su atlas. ¿Tienen alguna duda, consulta? Si no, estaríamos concluyendo con la presentación. Me lo pueden hacer en el chat o me lo pueden mencionar presentándolo esto en comentarios, ¿no? O en prendiendo su micro. Ya. A ver, esperaré un minutito a ver si se están formulando algo. Yo les recomiendo buscar el ROS, ¿no? Para ver. Vean el Atlas, vean. Para identificar más. O microscopios virtuales. Busquen microscopios virtuales para ver mejor. Ahí también bien está identificado. Pero obviamente basense en sus láminas de vaquero, ¿no? Esas láminas son las que le va a dar el doctor a identificar.
que por lo general no tienen buena calidad, pero por eso tienen que acostumbrarse. Bueno, creo que no hay dudas. Ya siendo las 10:53 es muy tarde, creo que ustedes empezaron a las 8, creo, no, o antes creo.